¿Cómo va a estar la apostasía? Dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, escucha esta palabra, encubiertamente, encubiertamente, de manera abierta y sin ningún pudor, va metiendo la doctrina de error, la apostasía, y ellos saben lo que están haciendo, y ellos buscan en su propio lucro. Así que, el fin de toda esta gente, mire lo que dice el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Así que, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se ríen, ellos saben que están enseñando mal y llevando al pueblo por el mal camino, pero a ellos no les importa, ellos siguen ahí. Usted verá, usted tiene la palabra, saque tiempo para estudiar, analice lo que se le enseña, lo que se le predica, tome apuntes, compárelo, ore a Dios, pídale discernimiento, párese en la brecha, para que usted no sea engañado, porque muchos cristianos, muchos que se creen cristianos, me atrevo a decir que la gran mayoría de cristianos van a ir al infierno engañados por su propia negligencia, porque les gusta el evangelio bonito y el evangelio barato, que no tiene ninguna exigencia, sino todo es algodón y rosas y champú y alelíes y una vida de arrurú, mi niño, una vida de solo gozo, de bendición, de riqueza, de esplendor. Pero usted, si estudiara la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está teñida de sangre. Y si usted mira la vida de Cristo desde Mateo hasta el Apocalipsis, está teñida de sangre. Y los hombres de Dios que vivieron y se guardaron para Dios, pagaron con su sangre, fueron perseguidos, fueron odiados, fueron vilipendiados. A Pablo, porque predicaba la gracia de Cristo, le decían que era apostasía, porque que incitaba al pueblo a abandonar la ley de Moisés, y ellos no comprendieron el mensaje de Pablo y por eso lo buscaban y hasta ayunaban para destruir a Pablo. Así que, ojo con el tema de la apostasía. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice, nadie os engañe, ¿sí? O sea, depende de usted. Nadie os engañe, 2 de Tesalonicenses 2:3. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y la apostasía ya llegó, hace rato llegó la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, cuando emplea la apostasía, entre más se amplíe, entre más fuerza coja la apostasía, más cerca está el anticristo. Y si las cosas se dan como creemos, que la iglesia no pasará por la gran tribulación y el arrebatamiento, entonces estamos viviendo en los días finales y Cristo podrá venir a cualquier momento. Y si usted tiene en cuenta que en el año 2014 se cumplen los 70 años, y 70 años es el periodo bíblico de una generación, que Cristo habló de que cuando la higuera floreciera, entonces estamos en la recta final. Por eso hay que agarrarse del Señor y vivir fielmente, echar mano de la Biblia y arrodillarse y tener comunión. Usted no puede darse el lujo de abandonar la verdad. Por eso la apostasía es tan grave. ¿Está ocurriendo apostasía en la iglesia de hoy? Claro que sí, claro que sí. Dicen, no señor, hoy se predica un evangelio contextualizado, un evangelio conforme a está evolucionando la sociedad. No señor, el evangelio, la palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Cambiarán los hombres, cambiarán los imperios, vendrán las modas, pasarán las modas, vendrán las culturas nuevas, lo que quieras, pero la palabra de Dios es la misma, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Y la palabra de Dios no cambia, y el evangelio que se predicó hace 2000 años es el mismo evangelio que se debe predicar ahora, pero lo han suavizado, lo han mundanalizado, lo han adornado, lo han modernizado para tener iglesias grandes donde produzcan réditos, y muchos líderes vienen como Pachá, tremenda camioneta, tremenda, se la pasan viajando en las playas de donde soy, vienen y no vea que Dios me llevó aquí, Dios me llevó allá. ¿Por qué los llevó a costilla de los bobitos que los tienen cuando ni siquiera ellos pueden salir allí a Florida Blanca a comerse una oblea porque no tienen ni para el bus? Y es donde se sostienen a esos vividores.
Esa gente que explota, que están en la apostasía y no se dan cuenta. Van para el infierno, se dan cuenta y van riendo. Van para el infierno y se van riendo. Escape. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dios va a jugar a su iglesia. Hay una apostasía en la iglesia. Si usted quiere saber si hay apostasía dentro de su iglesia, examine la Biblia y examine lo que le enseñan en la iglesia. Usted encuentra que eso, que visualice, que profetice, que declare, que ordene. No se da cuenta que ese evangelio de la prosperidad le funciona únicamente para el que lo proclama y mientras los otros no hay. Señor, es que le falta fe, es que le falta fe. Es que usted duda, es que usted es incrédulo. Y al otro sí le llegan y le llegan los regalos y le llegan las cosas y se le ve el carro y se le ve todo. A él sí le dan porque él es el que vive de eso. ¿Y a usted qué? Le llega migaja si es que le llega. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. 6 días ganarás el pan con el sudor de tu frente. La orden de Dios es que todo el mundo debe trabajar. Y la apostasía es un engaño terrible que hay en la iglesia. Ahora, hay algunas cosas que pueden darnos luces sobre cómo determinar si usted está en una iglesia que es apóstata. Por ejemplo, creer en la doble naturaleza de Cristo, o sea, se llama la deidad de Cristo. Cristo fue hombre y fue Dios. Si su iglesia niega eso, entonces, y quiere ser llamado cristiano, entonces, eso está claro en la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy a leerlo aquí textualmente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Tiene que entender eso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren lo que dice el versículo 14. Aquí está, vean. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, doble naturaleza de Cristo. Por eso, en Juan 8:24, por eso hay que leer los 4 evangelios. En Juan 8:24 también dice una verdad central del evangelio, que dice así, vean. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. El Señor es el gran yo soy. El mismo que Moisés le preguntó al Señor en la zarza, y si me pregunta quién me envió, ¿qué les digo? Dígale, yo soy me envió. Y aquí Cristo se equipara con Dios. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el que no cree en Cristo morirá en su pecado, aunque esté en una iglesia, aunque vaya a una religión, aunque lea la Biblia. Pero antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y es muy triste estar en una iglesia y morirse y perderse y irse al infierno. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque nunca se apercibió, nunca tuvo la suficiente sensatez de sacar tiempo para estudiar. Les recomiendo a los cristianos, cómprese este año, que ya va para su primer trimestre, cómprese este año una Biblia de estudio. Si usted en su casa tiene un televisor plasma o LCD o un LED y tiene tremendo iPod, tablet, tiene lo último en computador, ¿por qué no tiene usted una Biblia de estudio? La Biblia te lleva al cielo y la Biblia te muestra el camino para el infierno. Pero tienen 800, 1 millón, 1,5 millones, 600,000 pesos para comprarse un teléfono, para hablar, bla, 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 pero no tienen 80,000 pesos, 100,000 pesos o 150,000 pesos que vale la Biblia más cara en el país. No lo tienen para comprar una Biblia de estudio, no lo tienen. Y muchos van ahora a las iglesias sin Biblia y llevan la Biblia en el celular. Que la gente sepa que usted es cristiano, no le dé vergüenza cargar la Biblia. Usted ve los borrachos, cargan su botella de trago y andan por la calle en moto, en carro y mostrando su cerveza en lata, orgullosos de estar en su perversión.
Ah, no, pero el cristiano ahora del CTI. Es un cristiano secreto. Lleva la Biblia en su iPod. En su iPhone. ¡Ja, ja! Dios honra a los que le honran, y el que se avergüenza de Dios delante de los hombres, el Señor se avergonzará de ellos delante de Dios y sus ángeles. Y que no le dé pena cargar la palabra de Dios. Cargue la palabra, que la gente sepa que usted es cristiano. No tenga temor, no se avergüence. ¿Aló? Ahora, en 1 de Juan capítulo 4, verso 1 al 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos predicadores. Recuerde, lo que yo estoy haciendo aquí, estoy profetizando, estoy predicando el evangelio, y los que tienen el don de profecía y los que tienen el ministerio de profecía también son profetas, pero aquí hacen más alusión a los falsos predicadores, y hoy las iglesias están llenas de profetas. Hoy muchos pastores, el que no quiere ser apóstol, entonces quiere ser profeta. Y usted de la noche a la mañana, no, que ahora aquí el reverendo apóstol. Ahora aquí tenemos el profeta. El ungido de Dios, el profeta. ¿A dónde acá? Toda la vida de pastor y ahora se volvió profeta. ¿Por qué? Porque entraron en apostasía. Y cuando un hombre de Dios, no importa su estatura ministerial, puede tener una iglesia de 4 personas o puede tener una iglesia de 200,000 personas o de 1,000,000 de personas. Oiga, si empieza a admitir que le pongan cargos y le pongan etiquetas de que ahora es el apóstol, ya está entrando, está pisando los terrenos de la apostasía. Dios lo llamó siendo pastor, muérase siendo pastor. Dios lo llamó a usted y le dio el ministerio del evangelismo, sea evangelista. Dios lo llamó siendo maestro, muérase siendo maestro. Si Dios le da a usted múltiples ministerios, gloria a Dios. Pero para este tiempo no hay apóstoles que llenen los requisitos bíblicos. Técnicamente todos somos apóstoles, porque la palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero, no es más. Pero para ser apóstol, como ellos se quieren autonomar, no que soy ahora apóstol. Falta es que digan que son querubines y serafines y arcángeles. Dice, en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, el espíritu del anticristo. Por eso usted ve a las grandes cortes del mundo aprobando leyes que van contra la moral y contra el sano razonamiento de lo que es una familia. Y se cuenta el caso que estando aquí en Colombia, en Medellín, de un alumno, un mocoso de 16, 17 años, quizás más, quizás menos, que él dice que es mujer y tiene su cabello largo y sus ojos azules y quiere que lo admitan en un colegio con falda, y la corte creo que le está a punto de darle la razón. Eso se llama perversión, y un país cuando entra en eso le cae el juicio de Dios y empieza a ser enjuiciado por Dios. Entonces no nos quejemos, porque a lo bueno le dicen malo. ¿Dónde están los otros niños, los otros derechos de los niños? Entonces que los otros padres entutelen también y pidan derecho, que no quieren ver hombres vestidos de mujer con pelo largo, con los teñidos y todo eso, porque eso no es de Dios, no es de Dios, va contra la moral, contra el sano juicio. Pero uno solo se la monta a los demás y la corte dice, sí, eso es perversión, eso es apostasía, eso es abominación delante de Dios, y Dios traerá juicio a ese país. Tanto estudio y tantos grados y tanto conocimiento, pero tienen ya el espíritu y el anticristo, que ya está en el mundo. En Juan capítulo 2, verso 19 al 21, habla que Cristo resucitó de los muertos. Y hay gente que ya no cree en eso. Y respondió Jesús, destruí este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años estaban ciegos, sordos y mudos, estaban chaquirizados. Fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Que la gente no entiende. Si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que yo estoy diciendo no sirve para nada. Sin resurrección no hay cristianismo. Gloria a Dios por la cruz, gloria a Dios por la sangre de Cristo, gloria a Dios
porque el Señor vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Pero si Él no hubiera resucitado y está sentado en la diestra de Dios Padre y es nuestro abogado, y si Él no hubiera mandado al Espíritu Santo, entonces todos los que decimos que somos cristianos evangélicos seríamos unos perversos, mentirosos, unos mentecatos, unos vividores y unos ladrones. Pero Él dio pruebas indubitables de que resucitó y más de 500 personas y durante 40 días se apareció, comió, charló con sus discípulos y los envió a predicar y dijo, vayan allá al aposento alto y esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Toda iglesia debe creer eso, es doctrina básica, fundamental. Son las vocales del Evangelio. La iglesia que le diga a usted, si usted no pertenece a nuestra iglesia, no se salva, es una iglesia apóstata. Porque la Escritura dice que por gracia somos salvos. En Romanos 5:1 dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es enemigo de Dios. Puede creer en Dios, puede tener la cruz aquí, el rosario, ir a misa o ir a cultos y leer la Biblia. Pero si usted no se arrepiente y nace de nuevo, usted es enemigo de Dios y está bajo la ira de Dios. Hay dos maneras en que Dios vea a cualquier ser humano desde su gloria. Quiero que mire acá. Así lo ve Dios desde el cielo a una persona impía. Lo ve así, como es un pecador bajo juicio de Dios. Así vaya a la iglesia y diga, yo no robo, yo no mato y no le hago a nadie. Pero cuando ese mismo pecador, ladrón o no, asesino o no, corrupto o no, se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, entonces Dios lo ve desde el cielo así, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es Cristo? Lleno de santidad, varón perfecto. Y lo ve a usted justificado por Cristo. Y por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús que usted tiene, usted es salvo por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. O sea que la religioncita o la iglesita que le dice que si usted no pertenece a esa iglesia o a esa comunidad o a esa secta o a ese grupo especial de los iluminados, de los escogidos de Dios, son unos mentirosos corruptos, son apóstatas. Si usted no está en Cristo, está out. Y además, usted puede estar en Cristo, puede haber nacido de nuevo, pero si no vive en santidad, la Escritura dice, no proveáis para los deseos de la carne. Si usted que dice que es cristianito, llega del culto y enseguida se sienta a ver 3 y 4 horas de televisión, ¿qué va a primar en usted? ¿La vida en el espíritu o la vida en la carne? La vida en la carne porque está lleno de toda la basura que presenta la televisión mundana y perversa que glorifica el pecado. Y usted se siente y se alimenta y su mente y su corazón y su alma y sus emociones, su carácter es influenciado por las perversiones de este mundo. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta agresividad? ¿Por qué las autoridades dicen que hay una falta de tolerancia? Porque el mismo Estado patrocina que las grandes cadenas de televisión presenten grandes producciones de Hollywood que glorifican la intolerancia, la violencia, la homosexualidad, la drogadicción, los asaltos, la promiscuidad, la disolución, la muerte, el odio, las pandillas, el robo, el asesinato, el homicidio, la violación. Todo tipo de violencia y la gente recibe todos los días eso, todos los días recibe eso, todos los días recibe eso, todos los días ve eso, todos los días contamina. Y a eso le añadimos las grandes producciones de los grandes productores de videojuegos. Y sus hijos se sientan y juegan 2, 3 horas diarias videojuegos de asesinato, 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 asesinato. Y ganaste, llevas 1000 puntos, vas para el siguiente nivel. Ahora eres un guerrero especial. ¿Sí? Y y el muchacho como vive matando. Cuando en la calle le dicen algo, en el colegio le dicen algo, él se imagina que está en el juego virtual y responde y le mete para puñaladas. Y, ay, pero mi niño, ¿qué le pasó? No hay que llevarlo al psicólogo. Su hijo lo que tiene son demonios. Saque los videojuegos de su casa. Y esa apostasía que un cristiano se la pase viendo toda esa serie de cosas y le tenga a sus hijos videojuegos violentos en su casa. Y invierta dinero en eso. En lugar de invertirlo, ¿por qué no compra un par de 1000 tratados y los da a la iglesia o sale a evangelizar? Ah, no, eso no es mi ministerio. Su ministerio es destruir a su familia. Su ministerio es ser mundano. Su ministerio es ser tibio. Su ministerio es ser un carnalote. Usted no es cristiano. Se muere y va para el infierno. Salga de la apostasía en que está caminando. No sé si en su iglesia no creen en la deidad, en la resurrección de Cristo. No creen que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es apostasía.
Sálgase de esa iglesia. No creen en la resurrección de los muertos, no creen en el arrebatamiento, no creen en la santidad, no creen en el infierno. Hay sectas que dicen que no hay infierno. Entonces, si no hay infierno, ¿a qué vino Cristo? A salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Cristo habló del infierno tremendamente. Por eso, usted debe entender que es necesario que usted lea la escritura para que usted, como dicen por ahí los pelos, aterrice. Ubícate. Empieza a escudriñar la escritura. Lea la palabra de Dios. Una mujer por allá fuera de la ciudad me mandó a decir: usted, pastor Edgardo, usted es un pastor sin oficio. Porque le dice a mi hermano que tiene que leer la Biblia 2 veces al año. Y yo le digo honestamente, en mi iglesia, la orden que hay este año es que todo miembro de la iglesia, toda persona asistente a mi iglesia, le exigí que leyera la Biblia 2 veces al año. 2 veces al año. El pueblo de Dios no sabe Biblia. El pueblo de Dios no conoce a Dios. Habla de Dios, pero no lo conoce. Y llega cualquiera con doctrinas erróneas a introducir herejías encubiertamente. Y ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué mensaje! ¡Qué revelación! ¡Qué unción! Y se les paró el diablo en el mismo púlpito y dijeron: gloria a Dios, es el ungido de Jehová. Y como dice el pentecostal, el Señor reprenda al diablo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es mi amigo. Usted es salvo por gracia, no por obras. No por ser amigo del líder. No por estar metido en la iglesia. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no va a ir al cielo porque le da comida a los pobres. A Dios le agrada, hágalo, está bien, hágalo. Ayude a todo el que pueda, dé todo lo que pueda y ahorre todo lo que pueda. Eso está bien, eso lo decía Juan Wesley. Pero eso no lo salva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no ha sido justificado con la sangre de Cristo. Si usted no cree en el infierno, entonces usted no es cristiano, usted está en apostasía. Salga de esa iglesia que lo está engañando y le está robando la plata. Váyase de vacaciones con esa plata que le da la iglesia Santa Marta con su familia. Péguese un baño en el mar y ahorre el resto de la plata si le queda algo. El evangelio es muerte y destrucción para el pecado y la carne, pero es vida y resurrección, gozo para el hombre y la mujer que pone su confianza en Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 15, el verso 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Oye, hay que perseverar, seguir constantemente, por el cual asimismo si retenéis, ¿sí? Oye, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pues muchos cristianos no retienen la palabra. Usted le pregunta a un cristiano y haga la prueba. En el próximo culto que usted vaya a su iglesia y escuche la palabra y luego que salga pregúntele al hermano: ¿usted se acuerda del título del mensaje que dio el profesor, el pastor, el maestro? Ay, yo no sé, pero fue una bendición. ¿Y cuáles fueron las 3 cosas que dijo el pastor que había que hacer? Que había que orar, que había... orar no, el Señor sabe que tiene una necesidad, no. Y no sabe ni pi ni pa, no sabe nada, ni fu ni fa, no sabe. Y acaba de salir del culto. No retienen la palabra, por eso no hay madurez. Por eso hay niños groseros espiritualmente, hay paralíticos, hay gente raquítica, anémica, hay gente hasta que tiene sida espiritual. Porque no retienen la palabra, no cogen, no crecen, no maduran, no dan fruto, no huelen a cristianos, no viven como cristianos, no piensan como cristianos, no ven como cristianos, no se visten como cristianos, no caminan como cristianos, se parecen al mismo príncipe de las tinieblas porque están en apostasía. Por eso sí, yo soy de la iglesia donde el que no pertenezca a nuestro concilio se va para el infierno. Sí, cómo no. Antes, sin santidad, nadie verá al Señor. Así que su iglesita con su letrero y con sus pisos de oro, de mármol y sí, todo bien bonito y bien lujoso y tremendos equipos y tremendo coro y tremenda alabanza y con danzas aquí para allá judaizando la iglesia, y sí, y un pastor muy hermoso, muy carismático, ay, tan querido el pastor, pero si no le predica la palabra es una iglesia apóstata y usted va a ir al infierno con ese pastor. Pero mientras tanto él te va a sacar la plata. Sonría que Cristo le ama. Yo le amo y yo por eso le predico así. Muchos se molestan, pero gloria a Dios. Yo no estoy aquí para que usted me quiera, yo estoy aquí para que usted arregle su vida delante de Dios.
para que usted abandone el pecado, para que usted le pida a los líderes de su iglesia que prediquen la palabra como está. Y si no la quieren predicar, sálgase de esas iglesias. Huyan de esas iglesias porque van para el infierno. Hay un solo Dios, hay una Trinidad. Así que es muy importante que usted entienda. Hay iglesias que niegan la Trinidad. No creen en la Trinidad, por eso hay iglesias que llaman Pentecostal Unida de Colombia o Iglesia Apostólica de Jesucristo, que descubrieron que había Dios y había Cristo. Dentro de 50 años sabrá Dios cuando van a recibir una nueva revelación y van a descubrir que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gente bien intencionada que ama al Señor, honestos, pero no estudian la palabra. No es lo que dijo el pastor, lo que dijo el pastor, lo que dijo el reverendo, lo que dijo el ungido, lo que dijo el hombre que nos guía. No es el hombre que nos guía, usted lo debe guiar el Espíritu Santo. Él les enseñará toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Pero si usted no coge la palabra, el Espíritu Santo no trabaja sin la palabra. Pues la gente cae en la apostasía. Dios le ama grandemente, pero usted es responsable de la doctrina que recibe, de lo que deja que le den. Y si usted no examina la Escritura, yo le voy a leer aquí unos pasajes, aquí en Timoteo, ya para terminar, porque esto de la apostasía hay muchas cosas, pero yo quiero que usted entienda lo grave de la apostasía. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Esta es la obligación de todo pastor, de toda iglesia que diga que es cristiana, de sana doctrina. Que predique la palabra. Lo primero que usted le debe exigir a su líder es que predique la palabra completa, de la A a la Z, y que no se la tuerza. Segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, sea un pastor persistente que esté hablando y predicando contra el pecado y hablando a favor de la santidad y las buenas costumbres. Que redarguye, que le haga caer en cuenta a la gente, que la gente se sienta tocada en la conciencia que está viviendo mal y que no se puede vivir una vida cristiana así. Dice, y reprende. O sea, le llame la atención fuertemente a la gente para que se enderece. Dice, exhorta, o ponerse al lado y enseñarle a la iglesia. Exhorta con toda paciencia y que doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y esos tiempos son los de ahora, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oye, maestros. Hoy viene mucha gente a dar talleres y simposios y enseñanzas terribles que Dios les ha mostrado, no sé qué. Desde que sean sanas y se alineen con la palabra, gloria a Dios. Pero si vienen con cosas raras a torcer la palabra, el Señor los reprenda. No acepte eso. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo le recomienda a Timoteo, y esa recomendación es para todo aquel que ministra el evangelio. Pero tú sé sobrio, o sea, permanezca en los 5 sentidos. Un ministro de Dios no toma cerveza. Ah, no, así sea por el calor en Barranca. No, una cerveza no lo va a emborrachar a usted, pero sí destruye su testimonio. Y aquí en Barranca hay más de 4 que se llaman líderes o pastores que toman cerveza y consumen licor aún a escondidas o en sus fincas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Estos falsos maestros de la apostasía, ¿cuáles aflicciones tienen? No, que no estuvo mala la ofrenda, no recibimos sino 5 millones. Qué tristeza, necesitábamos 7. Señor los reprenda. Son delincuentes de púlpito, están en la apostasía. Soporta las aflicciones y dice, haz obra de evangelista. ¿A cuántos pastores usted ve en la calle predicando? ¿Cuántas veces su pastor le ha dicho, camine conmigo, cojamos tratados, camine, vamos, estamos en el carro, vamos en la cicla, vamos en la moto, vámonos a pie, vamos a analizar puerta a puerta? ¿A cuántos pastores usted ve en Barranca? Por eso la ciudad está entregada al garete, al microtráfico, a la violencia, a la prostitución. ¿Por qué? Al robo, a la rapiña. ¿Por qué? Porque los pastores no quieren salir y Pablo le dice, haz obra de evangelista. No, yo soy gerente, administrador de la obra de Dios. Ah, bueno. Dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Espero que estos temas le hayan sido de bendición, estos 2 programas. Escríbeme, palabra y profecía 1462 @gmail.com. Dios le bendiga.